Iniciamos el tema de la animación a la lectura. La experiencia lectora tiene un papel preponderante en los procesos educativos. Despierta en los lectores múltiples pensamientos y sentimientos. Provoca conexiones. Permite relacionar el nuevo conocimiento con lo vivido. Transforma nuestra vida. Son experiencias importantes que el estudiante también tiene que vivir. Por tal motivo, el papel del docente es fundamental. El papel del docente es fundamental en el proceso de aprendizaje del estudiantado, y mucho más cuando se tiene la responsabilidad de desarrollar o fortalecer el hábito lector. Por eso, la insistencia en resaltar la relevancia de la lectura en nuestras vidas, ya que la experiencia lectora trasciende las aulas y como docentes somos responsables de atraer y de despertar el interés por la lectura de los textos. El ser humano debe ser capaz de sumergirse en la exquisita experiencia lectora que podemos desarrollar, y es importante mediar sus procesos para que no vean la lectura como una actividad escolar obligatoria. Más bien, nuestra tarea es empezar a estimular habilidades y destrezas relacionadas con leer diversidad de textos para conocer la posición del otro, que sea capaz de analizar, reflexionar, discutir, argumentar y asumir una posición clara respecto a los textos que lee. Así que una forma abierta, dinámica y creativa es empezar por animar a la lectura, y esta debe trascender los salones de la educación primaria. Jóvenes y adultos también disfrutamos de las lecturas o de narraciones colectivas, de funciones de teatro que recrean alguna obra literaria relacionada con el mundo de la literatura universal o costarricense. En fin, es avivar el gusto por leer y compartir con otros los aprendizajes. Para iniciar el estudio de la animación a la lectura, también es importante conocer un poco los periodos lectores. El autor José Quintanal Díaz establece un cuadro y en él podemos analizar el proceso de la persona lectora desde temprana edad hasta los 18 años aproximadamente. Este permite comprender estilos, los ritmos de aprendizaje, el nivel maduracional desde la niñez hasta la adolescencia, y cuáles son algunas sugerencias generales por considerar. Podemos ver aquí diferentes etapas, 5 etapas que va de los 4 a los 18 años, desde el preescolar hasta la secundaria. Por ejemplo, para destacar, tenemos un tercer momento que es la consolidación, que va de los 8 a los 12 años, es decir, educación primaria. Aquí lo que se busca es proporcionar estrategias para la comprensión lectora, que el estudiante domine la destreza lectora, velocidad, fluidez, estructura de mensajes, entre otros. Y hay actividades que se proponen como la lectura oral, los juegos de lectura, la animación. Luego, una vez finalizada esta etapa, iniciamos con la otra que se llama funcionalidad, que va de los 12 a los 15 años, que considera el tercer ciclo de la educación general básica. Aquí lo que se busca es desarrollar los hábitos lectores a través de análisis crítico y literario de los textos, recreación literaria, la capacidad de síntesis y la criticidad, la expresión literaria personal, para llegar luego al perfeccionamiento, que es de los 16 a los 18 años, que más o menos estaríamos ubicando a los muchachos en el cuarto ciclo de la educación diversificada. Y aquí se busca consolidar al lector. Buscamos desarrollar un lector competente. Para ello seguimos
trabajando en actividades de consolidación de las capacidades lectoras, el análisis crítico literario y actividades que permitan el desarrollo del pensamiento crítico. Si observan en el cuadro, en la parte de los ámbitos, siempre está la familia y la escuela. Aquí es un trabajo en equipo, es un trabajo en grupo que se requiere para poder realmente acompañar la experiencia de la lectura y la escritura en los niños y en los jóvenes. Ahora bien, viene algo muy importante acá, que es explicarle al joven, al niño, por qué es importante leer. Y el papel del docente es fundamental en este proceso, porque el docente también debe ser un buen lector, debe tener experiencias lectoras diferentes, ser un apasionado y un aficionado a la lectura. A través de las actividades que proponga, siempre debe mantener un elemento de sorpresa para despertar el interés del estudiantado, construir encuentros de lectura y de escritura y realizar intercambios con lectores. Eso es fundamental. Por eso, y a través de esas experiencias, podría el docente explicar por qué es importante la lectura. Entre ellas, desarrolla la fantasía y la imaginación, fomenta la afectividad, es una fuente inagotable de la cultura, estimula el desarrollo de la inteligencia, enriquece el vocabulario, conforma la conciencia moral y el sentido crítico. Y existen muchas razones más que ustedes pueden aportar también para dar respuesta a la pregunta de por qué es importante leer. ¿Cómo vamos a entender la animación a la lectura? Bueno, es despertar el gusto y el interés por la lectura, es provocar emociones en el lector para desarrollar esa habilidad lectora. Lo vamos a realizar a través de actividades lúdicas, creativas y participativas, tales como encuentros literarios, juegos, dinámicas y técnicas que permitan al estudiantado vivir una experiencia diferente con la lectura. Algunos autores también definen qué es animación a la lectura. Por ejemplo, Carmen Olivos nos dice que es un acto consciente realizado para producir un acercamiento afectivo e intelectual a un libro concreto, de forma que este contacto produzca una estimación genérica hacia los libros. Felipe Garrido nos dice que es una actividad que conduzca al niño, al joven y al adulto hacia un encuentro placentero con la letra impresa. Y este está considerando no solo al niño, sino que también al joven y al adulto. Por eso es importante llevar la animación a la lectura también a la educación secundaria. Algunos propósitos que también responden a la importancia de leer es porque también vamos a adquirir conocimientos nuevos, vamos a crear lectores críticos, vamos a fijar la ortografía, automizar la decodificación de los signos escritos, entre otros. ¿Cómo hacer que el estudiante disfrute con la lectura? La principal finalidad es motivar y emocionar al estudiantado a través de actividades lúdicas y diferentes, es decir, salir de la rutina que a veces establecemos en el aula. Es importante también explicar la importancia de leer, dar las razones, y esas razones tienen que ser claras, concretas y relacionadas con la vida cotidiana. Demostrar también que a través de los libros hay posibilidades de adquirir nuevo conocimiento, de nuevas aventuras, de conocer países y culturas, entre otras muchas razones más. Y aprovechar también como docentes cuando realizan las reuniones con padres y madres de familia para explicar también la relevancia de la lectura y el papel fundamental que juega tanto la escuela como la familia en este proceso. ¿Cómo practicamos la animación a la lectura? Bueno, aquí tenemos que empezar por pensar o diseñar un plan lector. Requerimos también de apoyo. Ese apoyo lo podemos considerar también
de la biblioteca, de la institución, de compañeros. Por lo tanto, tenemos que planificar acciones didácticas y que sean permanentes para promocionar la lectura en el aula y en la institución, con el apoyo de la biblioteca. Considerar actividades como presentaciones de libros, tertulias, guías de lectura, juegos con el lenguaje, historietas, ilustraciones, música, publicidad, entre otros. Y acompañar este proceso con recursos didácticos adecuados y atractivos según el nivel y la edad. Algunas técnicas y dinámicas que podemos utilizar para animar la lectura son las siguientes. Son muy sencillas y pueden generar un cambio en el aula. Pueden despertar el interés en el estudiantado. Una técnica que es muy conocida es la lectura equivocada. Consiste en leer un fragmento, un capítulo de alguna obra literaria, pero vamos cambiando elementos. Puede ser el nombre del lugar, personajes, algún acontecimiento, alguna palabra. Y cuando empezamos a leer, el grupo va a poner atención, va a estar atento y va a identificar cuáles elementos no coinciden con la lectura que ya realizaron. Es una forma de leer, de trabajar de forma lúdica, divertida, la lectura en el aula, y también nos permite en cierta forma comprobar la lectura, qué entendieron, qué comprendieron, y es una forma diferente. Por ejemplo, puedo tomar el primer capítulo de Don Quijote de la Mancha, puedo leer ese capítulo o puedo asignárselo a un estudiante. Y podría empezar diciendo: en un lugar de Cervantes, de cuyo nombre no quiero acordarme, hace mucho tiempo vivía un sencillo campesino, de los de lanza de astillero, machete antiguo y un par de bueyes flacos. En fin, podemos continuar haciendo la lectura ahí equivocada. Si notan, hay elementos ahí que se cambiaron. Por ejemplo, Cervantes, en vez de un lugar de la Mancha, se cambió campesino también, el término campesino, machete, por ejemplo. Hay elementos ahí que se modificaron y esto permite entonces hacer la lectura equivocada, dinamizar la clase, trabajar un poco la comprensión y que haya participación del estudiantado. Podríamos también traer algún acontecimiento o algún personaje de la obra literaria que estamos leyendo al siglo XXI. Podríamos proponer escribir también ese acontecimiento. Podríamos relacionarlo con situaciones que estamos viviendo actualmente, por ejemplo, la situación de la pandemia también, que podría generarse también algún tipo de escrito. Otra técnica que podemos utilizar es el agente de viajes. Acá podríamos entonces trabajar con los grupos, podríamos conformar grupos, subgrupos, definir aventuras o acontecimientos relevantes de una obra literaria que se ha leído o que van a leer, por ejemplo. Y cada grupo va a leer el pasaje que le corresponde y van a preparar un tour, van a vender un paquete de viaje a sus compañeros. Entonces leen, preparan el paquete de viaje, pueden hacer desplegables algún tipo de material, cartel, y luego lo exponen al grupo para vender el paquete. Podemos utilizar una o muchas obras literarias también. Tenemos también el abanico de historias. El abanico de historias consiste también, podemos trabajarlo de forma grupal, no importa la cantidad de estudiantes, pueden ser 3 o 5 estudiantes por grupo. Se les da una hoja y ellos forman un abanico. El abanico va a tener una serie de folios, entonces los estudiantes van a enumerar cada folio y van a empezar a construir o a escribir, a narrar una historia. Cada uno se le asigna un folio y tiene que darle una secuencia lógica a esa historia. Y luego le ponen el título a la historia.
Esta es una idea, puede tener muchos cambios o variantes. Pueden producir cuentos, poemas, crónicas. Puedo basarme en alguna obra literaria ya estudiada. Y podemos también reescribir el final de una historia. En fin, son muchas las actividades que puedo proponer para trabajar con ellos. También encontramos los acrósticos, que consiste en realizar una composición poética a partir del nombre de un personaje, de un tema, de un espacio geográfico, algún valor que se pueda destacar de la obra literaria que se está leyendo, que se está estudiando. Y entonces podemos formar un poema a partir del nombre. Si ustedes ven acá, tenemos el ejemplo de Odiseo, de la obra literaria La Odisea, y podemos entonces crear una composición poética que tenga relación con lo leído. También otra técnica se denomina titulares de prensa. Podemos pedirle a los muchachos, aquí podemos trabajar con una o con muchas obras literarias, y les solicitamos a ellos, pueden ser en grupo, que escriban titulares de prensa sobre algún suceso de las obras literarias que leyeron. Aquí ustedes pueden observar algunos titulares que se relacionan con algunas obras como Don Quijote de la Mancha, como Los árboles mueren de pie, entre otros. Les leo algunos. Por ejemplo, puedo mencionar el primer titular de prensa que dice: Eugenia, esposa del señor Balboa, se trastornó al crear una ilusión sobre su nieto falso. Cuando los estudiantes empiezan a construir titulares de prensa, aquí ellos empiezan a trabajar también la capacidad de síntesis, la comprensión lectora para construir el titular. Y se convierte en algo divertido, dinámico, que pueden luego exponer o compartir en el aula. Hasta podrían luego, a partir de los titulares, construir una noticia. Tenemos otra técnica que se llama el juicio público de los personajes. Se puede proponer leer un cuento, una leyenda, una fábula. Seleccionamos personajes y realizamos un juicio. Tenemos que organizar al grupo. Tenemos que hacer una distribución de papeles. En algún momento alguno va a ser el juez, el otro el acusado, el defensor. Y luego tenemos que preparar preguntas que van a utilizar la defensa y la fiscalía. Echamos a andar el juicio público de algún personaje y al finalizar el juicio el resto del grupo puede realizar una reflexión, hacer preguntas o comentarios. A través del juicio público hacemos análisis, hay criticidad, hay aportes nuevos y lo hacemos de forma diferente, creativa, divertida. También tenemos otra técnica que consiste en entrevistar a un personaje o podríamos entrevistar al autor. Y acá entonces lo que hacemos es, o lo hace el docente o podemos seleccionar estudiantes para que puedan planear la entrevista al personaje o al autor. Tanto el docente como los estudiantes preparan las preguntas para la entrevista. Realizan la entrevista y después de que se realiza la entrevista, el docente abre un espacio al público para que realice preguntas y comentarios. A través de esta técnica podemos realizar también análisis, criticidad, puntos de vista, hacer conexiones. Hay muchos elementos que se conjugan en este tipo de técnicas para animar la lectura. Podemos aprovechar el espacio para que también los muchachos logren disfrazarse o el profesor se disfrace del personaje o del autor también. Otra técnica es cuando un personaje visita otro libro. Por ejemplo, que Don Quijote de la Mancha visite entonces el libro de La Odisea y podamos recrear alguna historia, algún encuentro, alguna lucha. Podamos hacer cambios entre
acontecimientos importantes que suceden, por ejemplo, en la obra literaria, en ambas. Hay muchas variantes que podemos ir proponiendo en este tipo de técnica. Otra forma de animar la lectura es haciendo murales para presentar biografías de autores o contextos también. Y acá entonces siempre vamos a trabajar en equipo, conformamos equipos de trabajo de 3 a 5 estudiantes, vamos a dividir la información por temáticas, la repartimos al grupo, se les proporciona material del autor, del contexto, imágenes o materiales, o podríamos previamente pedirles esa información a los muchachos. Se les solicita construir una cronología y presentar de forma creativa entonces la biografía o el contexto, ¿verdad? Que se apoye de imágenes, de palabras, pueden ser mapas mentales, recortes, y una vez que tengan listo su trabajo, lo comparten en el mural. Algunas variantes es que se puede, a través de los murales podemos estudiar poemas, se puede complementar con la letra de canciones, con pinturas que compartan características de la época en que se desarrollan los poemas, incluir música y pintura también. Y finalmente, otra de las técnicas que podemos utilizar es el buzón literario. En la actualidad también podríamos trabajar un buzón literario pero digital. Y los propósitos que persigue esta técnica es, primero que todo, desarrollar el gusto por la lectura, compartir con los compañeros y con los profesores también puntos de vista, visiones de mundo de las personas autoras, obras inéditas, entre otras. Además, también recomendar libros, compartir resúmenes o algún mensaje literario. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, podemos construir un buzón para colocarlo en el aula. Y tanto los docentes como los estudiantes se pueden hacer cargo de repartir la correspondencia. Aquí pueden definir también el tiempo para entregar cartas, por ejemplo, para depositarla y luego hacer la entrega de las cartas. Puede ser semanal, quincenal, mensual. Puede convertirse hasta también en una actividad cotidiana en el aula. Puede convertirse en una tarea también. Y las cartas que van a hacer los estudiantes las dirigen a su profesor, a sus compañeros, y lo que hacen es recomendar libros, compartir el argumento de un libro, intercambiar alguna frase célebre o alguna frase que le haya llamado mucho la atención cuando leyó algún libro específico, enviar un poema dedicado a algún compañero o docente, compartir un grafiti con mensajes relacionados con el gusto de la lectura o relacionado específicamente con un personaje o un texto que hayan leído ya en la clase, entre otras más que ustedes puedan considerar. Y también se podrían tomar decisiones de compartir toda esta producción con la comunidad estudiantil a través de murales literarios que se pueden hacer en el aula o buscar algún espacio en la institución también. Comúnmente las instituciones tienen espacios, pizarras, donde podemos también crear murales literarios.